El drenaje ácido de minas es la formación de aguas con un pH ácido, con alto contenido de metales pesados y sulfatos derivados de la actividad minera. Mi nombre es Estefanía Saldarriaga, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y el día de hoy veremos cómo se forma el drenaje ácido de minas, qué implicaciones tiene en los cuerpos de agua y qué metodologías de tratamiento se utilizan para estos. ¿Sabías que los drenajes ácidos también se dan de manera natural? Así es, este es el caso de los drenajes ácidos de rocas que se forman por la oxidación natural de los minerales sulfurosos cuando estos están expuestos a condiciones de aire y agua. Cuando los minerales sulfurosos están expuestos a condiciones de aire y agua por la actividad minera, son los que conocemos los drenajes ácidos de minas. Las operaciones más susceptibles a generar este tipo de drenajes son las actividades de minería, por ejemplo de oro, plata o cobre, también de carbón, ya que por la excavación de rocas para extraer este tipo de minerales se puede propender a que queden susceptibles a condiciones oxidativas. El drenaje ácido de minas también se conoce como dam. En la minería, los procesos como la voladura, la molienda y la trituración de materiales conllevan a que los minerales sulfurosos puedan mezclarse con oxígeno y con el agua circundante, lo cual forma iones metálicos y ácido sulfúrico. Aquí vemos una ilustración del proceso de molienda que se da en las minas de oro de municipios del nordeste antioqueño como lo son San Roque y Segovia. Esta información es aportada por mineros artesanales de la región. El proceso de molienda se da en unos granuladores que tienen en su interior unas bolas de manganeso. A estos granuladores deben ingresar las rocas debidamente trituradas con el mineral. Se le debe adicionar unas cuantas onzas de mercurio y agua. Luego de aproximadamente 4 horas de molienda, los materiales pasan a ser lodo con oro asociado. Y se pasan estos lodos a unos tanques de agitación donde se les adiciona más cianuro para separar el oro de los lodos. La lixiviación del oro con una solución de cianuro consiste en realizar un enlace químico donde los metales oro, mercurio, plata se adhieren a la molécula de oxígeno y de esta manera se puede extraer el oro. Los lodos quedarán con un porcentaje de cianuro que se debe neutralizar. Como lo habíamos mencionado, en la minería de carbón también se genera TAM, principalmente en la excavación, ya que al remover capas de piedras que contienen minerales sulfurosos como la pirita, la pirrotita, la marcasita, y al dejar que estos queden a la intemperie, fácilmente entran en contacto con el aire y con el agua. En Colombia se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que es el Cerrejón, ubicada en La Guajira. De esta mina se han hecho varias investigaciones para evaluar la producción de DAN y las afectaciones a los cuerpos hídricos de la región. A nivel mundial, países como China y Estados Unidos tienen gran parte de sus recursos hídricos afectados por el DAN, debido a que estos países son los principales productores de carbón. Los efectos del DAN permanecen en el ambiente durante mucho tiempo e incluso después de las actividades de extracción se puede continuar causando afectaciones al ambiente. Las fuentes de los drenajes ácidos de minas, como ya lo vimos, es la minería a cielo abierto, la mina subterránea, los depósitos de relaves, las pilas de lixiviación y los botaderos. Las rutas de ingreso a los cuerpos de agua son los vertimientos al agua superficial, la escorrentía y la infiltración. También el agua subterránea, los sedimentos y el suelo. El destino de los DAN es la vida acuática, la vegetación, la vida terrestre y los seres humanos. Dentro de las actividades productoras en la minería, las que generan principalmente DAM, tenemos a la exploración que provoca que algunos minerales sean liberados a la superficie y se mezclen fácilmente con el agua. Esto se da en las actividades de perforación, en las excavaciones, en los sondeos superficiales. También tenemos la explotación que tiene asociadas pues también actividades de perforaciones, voladuras, desmontes
botaderos o depósitos estériles, y todas estas actividades lo que genera es que los minerales sean retirados de la roca y se meteoricen más fácilmente a estar expuestos en un ambiente más oxidativo, lo que genera que esto se haga con mayor velocidad. También en el beneficio. En esta etapa se desecha el material que no tiene valor económico. Por ejemplo, los relaves es una de las principales fuentes de DAN, ya que es un proceso que está sometido a utilizar líquidos y también a tener altas concentraciones de metales y de minerales. La formación de DAN es un proceso de oxidación de minerales de sulfuro. Este proceso se completa con oxidación química y oxidación biológica. En la oxidación biológica tenemos la presencia de bacterias acidófilas. Acá describimos el proceso como en la presencia de oxígeno y agua, un sulfuro mineral va a generar sulfato, liberación de H+, vendría siendo la acidez, y de metales. Estos metales vienen siendo pues, también el mismo sulfuro mineral que está siendo sujeto a la oxidación por parte del oxígeno. Acá el agente oxidante en esta segunda reacción es el hierro férrico. En este caso sería lo único que cambia y el producto de la reacción es el mismo. Hay otras condiciones que pueden afectar la velocidad de reacción. Entre estas condiciones tenemos que en el ambiente no haya presencia o muy poca de agentes neutralizadores, como por ejemplo la piedra caliza, ya que estos aumentarían el pH y no permitiría que se genere la reacción continua por la cual se produce el DAM. Otro aspecto importante es la temperatura, ya que las bacterias que operan en la oxidación biológica son mesofílicas. El óptimo desarrollo de estas se da entre los 28 y los 30 grados. También hay un factor muy importante que es la cantidad y el tamaño de los granos del mineral, dado que estos van a determinar el área de la superficie que va a estar expuesta para la oxidación. También las bacterias van a condicionar un poco la reacción debido a que ellas para su crecimiento necesitan que hayan ciertos nutrientes que son imprescindibles para ellas y que el pH esté cercano a 3.2. Principalmente las bacterias requieren dióxido de carbono, azufre, fósforo y algunas requieren nitrógeno. A continuación veremos la reacción por la cual se oxida la pirita, que es uno de los minerales más comunes. La pirita en presencia de oxígeno y de agua va a generar ion ferroso, sulfatos e hidrogeniones. Si esta reacción se da en un ambiente con suficiente oxígeno y con buena presencia de microorganismos, el ion ferroso se va a oxidar a ion férrico, perdiendo un electrón. Por lo general, a pH entre 2.3 y 3.5, el ion férrico formará una precipitación de hidróxido de hierro y va a liberar H+. El H+ liberado va a disminuir el pH. Cuando el pH sea menor a 2, el hidróxido de hierro se va a hidrolizar nuevamente y va a hacer que el ion férrico regrese a la solución y se promueva nuevamente la oxidación de la pirita. Como lo vemos, este proceso se da en unas fases continuas para poder que la pirita, que es el material, el mineral sulfatoso, se siga oxidando. A continuación, veremos más a detalle las fases. En la primera etapa, la oxidación de minerales sulfurosos libera hierro ferroso que bajo condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico, que precipita como hidróxido y aporta acidez al medio. En esta etapa del proceso, la velocidad de oxidación es baja y la formación de aguas por oxidación debido al aire y a las bacterias se produce a un ritmo semejante. Por lo general, la alcalinidad que hay disponible en el medio es suficiente para neutralizar
parcialmente la acidez que se ha producido lentamente. Segunda etapa, la acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del medio y el pH desciende. En esta etapa predomina la oxidación de la pirita por la acción bacteriana. En la reacción se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado nuevamente se va a transformar en sulfato férrico. Este sulfato férrico en contacto con el agua va a dar lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido férrico. Este es insoluble y es el que provoca la coloración amarilla de las aguas. En la etapa 3, cuando el pH desciende por debajo de 3, el ion férrico se verá afectado por las reacciones de óxido-reducción y por la acción bacteriana, ya que esta puede lisiviar el sulfuro de hierro directamente al sulfato. En esta etapa variará la generación de ácido al aumentar la solubilidad del hierro y va a disminuir la precipitación de hidróxido férrico. En resumen, el Thiobacillus ferroxidans, que es la bacteria que está actuando principalmente en estas reacciones, va a oxidar al ion ferroso a férrico y este a su vez va a oxidar a los sulfuros, es decir, a la pirita, y va a producir más ácido. De esta manera, esta es la forma continua en la que se generan los drenajes ácidos en las minas. Las características químicas de los drenajes ácidos de minas son principalmente un pH ácido, menores a 6. Comúnmente se encuentran pHs entre 2 y 5. También alta salinidad y dureza, una fuerte solubilidad y corrosividad y alta demanda de oxígeno para la reacción o del agente oxidante. Como vimos, también puede ser el hierro férrico. Em, Cuando el drenaje ácido de minas ingresa a los cuerpos de agua, lo primero que sucede es que la reacción de oxidación va a consumir todo el oxígeno disuelto que se encuentre allí presente y va a disminuir el pH en estos cuerpos de agua receptores. A nivel mundial, los drenajes ácidos de minas son una de las principales causas de la degradación de los recursos hídricos, debido a que estos disminuyen severamente la calidad del agua por la alta toxicidad y corrosión que presentan. De esta manera la hacen inadecuada para consumo humano, para preservación de flora y fauna y otros usos, para los cuales la normativa determina criterios de calidad, los cuales en los drenajes ácidos no se estarían cumpliendo. Algunos de estos son la concentración de metales, como el cianuro, y los valores de pH, que por ejemplo para consumo humano, los valores aceptables son de 6.5 a 9, y los drenajes ácidos de minas presentan valores de pH de 2 a 5. A continuación veremos a detalle las implicaciones ambientales desde la parte química, física, ecológica y biológica. A nivel químico tenemos que principalmente se va a aumentar la acidez y también se va a incrementar la concentración de metales y de partículas en el cuerpo de agua. A nivel físico se reduce la penetración de la luz, aumenta la turbiedad y esto se da por el precipitado de hidróxido de hierro que tiene un color rojizo y también por otros sólidos disueltos que cambiarán el color en el cuerpo de agua. A nivel biológico se afecta la respiración de organismos, ya que el oxígeno disuelto que esté presente en el cuerpo de agua será consumido para la reacción de oxidación de los minerales sulfatosos que estén presentes. Esto afectará considerablemente la reproducción e implicará mortalidad y disminución de organismos. A nivel ecológico se van a modificar los hábitats, se van a perder nichos y esto va a llevar a que se afecten las cadenas alimentarias y se pierdan fuentes de alimento. Además, los drenajes ácidos de minas contienen muchos metales pesados, lo que amenaza la salud humana, ya que estos se acumulan en la cadena alimentaria y representan un grave riesgo. Dentro de las tecnologías de tratamiento y las metodologías de análisis, tenemos al método de neutralización. Este método opera bajo el principio elemental de las reacciones ácido-base.
En este caso se busca reducir la acidez aumentando la concentración de hidróxidos en el ambiente. Esto se hace utilizando un agente muy básico, como lo pueden ser el carbonato de calcio, que es la piedra caliza, la cal o el óxido de calcio. En este método también se propicia que algunos metales queden atrapados dentro de la calcita y los sulfatos se precipiten. Tenemos también el método de microorganismos. El mecanismo principal por el cual opera este método es las reacciones de oxidorreducción, ya que las bacterias de sulfato ferroso oxidan al ion ferroso a férrico y propician que se reduzcan los metales pesados presentes en el ambiente. Después se van a agregar unas sustancias alcalinas para neutralizar el pH y de esta manera también se va a propiciar la precipitación de los metales. Después de esto, se pasa a hacer un proceso de filtración para obtener finalmente el agua que se puede descargar finalmente a los cuerpos de agua. El método de microorganismos, como lo podemos ver, va muy enlazado con el de neutralización, ya que lo incluye en una de sus etapas. Método de humedal artificial. Este método requiere de la conexión de varios humedales en los cuales se deben integrar métodos físicos, químicos y biológicos. Principalmente los mecanismos que se requieren para la operación de este método es la hidrólisis y la oxidación de iones metálicos. Luego se pasa a la reducción de sulfato por bacterias anaerobias y finalmente las plantas y las algas van a jugar un papel fundamental en la absorción de metales. Método de absorción. Este es uno de los métodos más rentables y eficientes para tratar el DAM. En este método se utilizan materiales absorbentes como los polímeros de alto peso molecular y lo que sucede es que los grupos funcionales de estos pueden absorber los contaminantes a través del intercambio iónico y la quelación. También se utilizan materiales minerales naturales y nanomateriales. En el método de separación de membranas se utiliza una tecnología que es muy potencial para separar mezclas de sustancias y esta opera mediante mecanismos en los que se busca eliminar, generalmente rechazando por el tamaño del material, absorbiendo los contaminantes específicos o por la resistencia del sitio. Dentro de esto existen las tecnologías de nanofiltración, la destilación por membrana, ósmosis inversa y directa y electrodiálisis. Este es el artículo review que se utilizó para darle desarrollo al proyecto. En este artículo se pudo encontrar antecedentes de estudios realizados en los últimos 10 años, los cuales abordaban desde los mecanismos de formación del DAM hasta las tecnologías de tratamiento, como también las implicaciones ambientales. Los drenajes ácidos de minas son un agua residual con un pH ácido, rica en metales y sulfatos. El ingreso de estos a los cuerpos de agua sin un tratamiento previo puede generar consecuencias químicas, físicas y biológicas que afectan la vida acuática y la calidad del agua para diferentes usos en los cuerpos de agua superficiales. La formación de DAM plantea un gran desafío ambiental y económico para la industria minera. Por lo tanto, es vital comprender los mecanismos de formación y los impactos ambientales resultantes. De esta manera se podría estimar la metodología de tratamiento más apropiada.